que ya podemos dar inicio, no hay más. Ya. Bueno, buenos días, mi nombre es Kevin Fernández, yo soy QAMIT, además soy miembro activo del Colegio Profesionales de Informática y Computación y soy, digamos que, representante, asesor de la Asociación de Estudiantes de Informática de la UNED. Cuento con alianzas nacionales e internacionales, entonces lo que les voy a presentar acá viene con experiencia de peso y estoy transmitiendo en vivo porque invité también a los de Frecuencia Gamer de Colombia, que son una alianza internacional que estoy trayendo a Costa Rica, donde ellos enseñan en el área de videojuegos, pero también tienen interés en el área de Cuba de software, por lo que este tema a ellos también les va a interesar demasiado, y he invitado también a otras personas para que se unan y esto sea, vamos, una charla más internacionalizada y vamos a tener un compartimiento de experiencias, no solo lo que estamos acá, sino las personas que vean el video puedan compartir también de sus experiencias y todos nos podamos enriquecer con lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, para dar inicio, no sé si... La agenda que tenemos se compone de varios puntos: la introducción, las certificaciones de ISTQB, ejemplos prácticos, el trabajo futuro, las conclusiones y preguntas y comentarios. Para introducir en este tema, debido a lo que estamos viviendo en el audio, sabemos que en Cuba de software se empezó vamos a hablar de 10 años atrás de Cuba manual, más sin embargo se ha venido abordando la parte automatizada. Entonces, aquí hay diversas preguntas, como una muy típica, que es si se pueden hacer pruebas exhaustivas para las diversas páginas web, aplicaciones móviles, si la IA realmente dejará hacer trabajo a los de calidad del software, y muy importante, basado en esa pregunta, ¿qué es lo que se viene para el mundo laboral en el ámbito de desarrollo de software, considerando incluso la reciente charla de innovación que estuve con el Tribunal Supremo de Elecciones y otros de alto nivel del CESPIC en el CENFOTEC? Entonces, como digo, lo que voy a decir acá es con respaldo y verán que está muy interesante lo que yo investigué y basado en mi experiencia. Para iniciar, hay que ir desde la base y hay tres palabras clave que tenemos que dominar: pruebas, automatización, inteligencia artificial. Podemos definir las pruebas como un proceso para verificar que un software funcione correctamente y cumpla con los requisitos. Automatización es usar herramientas o scripts para que se ejecuten pruebas de manera rápida y repetitiva sin la necesidad de una persona. Y la inteligencia artificial, que es el auge que estamos viviendo hoy en día, que es una tecnología que permite a las máquinas poder aprender, analizar y tomar decisiones basadas en los datos que se les suministren. Basado en eso, podemos definir que la calidad del software en la actualidad consiste en combinar las automatizadas y las tecnologías que hay de inteligencia artificial para que podamos evaluar, haya un aprendizaje y optimización del funcionamiento de los sistemas de una manera continua, eficiente y precisa. Existen diversas certificaciones de ISTQB, como le decía uno, existen aproximadamente 20 certificaciones, pero en esta charla nos vamos a centrar en las que salieron de inteligencia artificial, una de manera general, y el otro es una de esto como ChatGPT, de inteligencia generativa, y muy importante tener las bases de hacer estas para las pruebas automatizadas. Esta imagen es un proyecto que estoy liderando en conjunto con Adrián Fallas y otros, donde cualquier persona puede meterse, el enlace es público de GitHub, donde pueden aprender y ver cómo están en el dominio de cada uno de los temas, y que están incluidos
las certificaciones incluso recientes. Es un proyecto en desarrollo, así que si algo no se adecua a las expectativas es porque está en desarrollo. Temas que yo vi después de analizar las certificaciones. Para uno ser un profesional hoy en día con la inteligencia artificial hay que dominar varios temas. ¿Cómo implementar políticas para el uso responsable de la inteligencia artificial? Muchas veces se implementan la inteligencia artificial sin tener conocimiento del impacto que puede tener a nivel del negocio, incluso riesgos que pueden haber a nivel internacional, como lo dice el segundo punto, de la filtración de esos datos con el uso de la inteligencia artificial. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué es lo que se le está suministrando a la inteligencia artificial, porque también le estábamos dando poder a los dueños de esa herramienta, y como sabemos hoy en día con todos los ataques que existen, esa misma herramienta podría filtrar información que podría más bien hacer una magnitud de mayores impactos, como venimos con la caja y otros servicios, que eso es menor con la inteligencia artificial, como diremos, que con tanta potencia hay que tener mucho cuidado, incluso con el famoso UPA de Carlos Alvarado. Entonces hay que tener de verdad mucho cuidado y hay que ser muy responsables con el uso de la misma. Con la inteligencia artificial, para poder predecir y analizar de manera inteligente los defectos, hay que aprender a diseñar los comandos de texto de manera efectiva para generar casos de prueba y otro tipo de tareas para los diversos ámbitos, porque según como usted lo diseñe, con mi experiencia, puede darle resultados menos esperados y no efectivos. Y no menos importante, la parte financiera de lo que se necesita para configurar y mantener esa automatización de pruebas y cuáles son esas dependencias del entorno de pruebas. Es muy importante eso, porque la infraestructura hay que tener muy presente qué tan dependientes estamos siendo de la inteligencia artificial y no estamos suministrando la información correcta para los fines que necesitamos hacer. Para avanzar, un tema importante era hacer los prompts. Hay que tener en cuenta que estos prompts, incluso cuando usted se los suministra a la misma inteligencia artificial, a veces ni la misma inteligencia artificial lo entiende, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero de las que yo he usado, se basan en que ustedes tienen que dar el rol. O sea, si quiere actuar, por ejemplo, como un experto en desarrollo de software, como un experto en analista de datos, como un experto escritor, el contexto, que es lo que usted necesita, su necesidad. Si, por ejemplo, quiero analizar de la página web el formulario de contacto para hacerlo más eficiente, el objetivo, que a veces va de la mano del contexto, la tecnología, según la tarea que uno necesite, uno podría decirle, por ejemplo, que lo quiero para Python, para Java, o que quiero hacer una transformación de Java a Python. Las validaciones, eso es muy importante cuando estamos en el ámbito de calidad del software, porque verán más adelante que según lo que uno les dé, así esto va a funcionar. Y el formato de salida, si lo quieren en PDF o en Excel, o en código, o en tablas, tablado. Hay que tener presente que según lo que uno lee en el prompt y versiones gratuitas no dan resultados esperados. Recientemente hoy hice una prueba con hacerlo en PDF y en versión gratuita con ChatGPT, si no me equivoco fue el que usé, no dio como yo le esperaba, tal vez pagando si sea más, y qué tan detallado lo desea. Eso el nivel de detalle, digamos que es un adicional. Entonces podemos ver un prompt, por ejemplo, actúa como experto en automatización de pruebas con inteligencia artificial. ¿Cuál es el contexto? Estoy probando una aplicación de web de e-commerce que permite buscar productos, agregarlos al carrito y finalizar una compra. ¿Qué quiero generar? Casos de prueba automatizados en Playwright, la tecnología con Python, que valían
que la búsqueda muestre resultados relevantes, que no se pueda tener un producto sin stock, que el total del carrito se actualice correctamente y, como dije, como lo deseo, el resultado quiero que me lo devuelvan en un código estructurado y comentado aplicando las buenas prácticas de mantenibilidad y reutilización en el detalle profesional. Ahora, basado en que sabemos cómo es diseñar un prompt, yo diseñé diversos tipos de prompt para que vean en la práctica lo que puede suceder según como usted lee instrucciones a la inteligencia artificial. Como en el área de QA nosotros podemos realizar varias tareas como objetivos, saber algo como muy básico, consultativo, que es el primer punto de los tipos de pruebas que quiero realizar. Eso es importante porque a veces tal vez haya gente que esté escuchando o esté interesado en QA y tal vez no sepa cómo iniciar, y entonces eso le puede orientar. Elaborar código para probar ya de manera automatizada, detectar errores, implementar una solución, detectar funcionalidades, comparando entre diversos sitios, y si uno quiere migrar la tecnología por ejemplo, como dije, de Java a Python o a Playwright. Vamos con el primer ejemplo. Por ejemplo, no, si yo soy junior y quiero aprender, yo podría llegar y decirle al prompt que como experto en pruebas de calidad de software, elabora una lista de tipos de pruebas con sus diversos escenarios. En este caso, sería la empresa de tus consultores, y entonces me arroja un listado de pruebas funcionales donde ahí, como pueden ver, es orientativo, donde le puede decir, bueno, vaya y compruebe que los enlaces funcionen, el formulario de contacto, valide cómo se están enviando los datos y cómo se está manejando esa información cuando se envía, si está controlándolo con un mensaje de éxito o error. En la parte de navegación, que cierra el menú, los botones y redirijan donde debe de ser, si el contenido es dinámico, y así cuando usted le da eso también da otra serie de tipos de pruebas orientativas. Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Elaborar código para probar de manera automatizada. Yo llegué y usé en este caso otro sitio web, en este caso un sitio de la UNED. Entonces yo le dije, yo quiero como experto de calidad, elabore el código en Python para probar los diversos tipos de escenarios para el formulario de contáctenos del siguiente enlace. Entonces, me arrojó el código. Entonces, como pueden ver, ese código lo arroja ese comando de texto. Es más grande, pero yo tuve que tratar como de simplificar. Entonces, como podemos ver, eso ayuda a agilizar el desarrollo incluso automatizado de las pruebas. Claro, hay que ir leyendo uno por uno porque más adelante, cuando yo hice pruebas, había que incluso implementar código limpio porque a veces no lo hace tan eficientemente. Ahora, vamos con otro ejemplo básico. Esto incluso va para los desarrolladores de software y para los que son estudiantes que están aprendiendo desarrollo de software. Entonces, yo llegué y hice algo básico para detectar errores con una tipo de clase que recibe el tipo de nombre, compare, simplemente usted le escribe el nombre en código C#, y yo llegué y le dije al comando, yo llegué como experto en pruebas automatizadas, pruebe que el código, le pongo entre comillas, el código, quiero de tal código, cumpla con las variaciones de longitud de texto, máximo 10 caracteres, que no reciban números ni caracteres especiales. En caso de encontrar incumplimientos, elabore el código integrando las variaciones mencionadas. Vamos a en versión gratuita, me arroja el código ya con las recomendaciones de la validación, por lo que eso la agiliza incluso a los desarrolladores de software y en este caso, como es muy básico para los estudiantes que están aprendiendo a nivel universitario de colegio. Ahora bien, entre más complejo se vuelva esto, hay que tener cuidado porque si usted usa la versión gratuita,
incluso yo creo que paga, tiene un límite de interpretación y se puede confundir, y luego por experiencia que he hecho diversas pruebas. Entonces lo que hay que hacer es, si usted tiene, digamos, algún código como segmentado, ir parte por parte para irlo integrando, y tiene sus limitaciones para resolver. Entonces, para que tengan en consideración. Ahora, otro muy importante y que empieza a llamar la atención, que yo puedo comparar diversos sitios web para yo decir qué tiene. Por ejemplo, en ese caso, yo podría decirle a ChatGPT o a otras herramientas de inteligencia artificial, yo quiero que me compare la municipalidad de Alajuela con la MUNI de Heredia para saber en mi MUNI de Alajuela qué tiene la MUNI de Heredia, que yo podría implementarla para mejorar mi sitio. Entonces, el resultado fue que cuando yo llegué y le dije como experto en planes de calidad que realice una lista de funcionalidades y consideraciones que debo integrar al sitio 1, le di el enlace, la MUNI de Alajuela, basado en el sitio 2 de la MUNI de Heredia, para que el sitio sea igual o mejor al sitio 2, como pueden ver, me tiró una lista de funcionalidades. Es muy posible que alguna de esas, a veces la inteligencia artificial se las da por inventar, pero como dije al principio, es orientativo y más de uno sí podría ayudar a ser más eficiente la comparación entre los sitios para mejorarlo. Porque si ven, le habla que vaya se fijen los trámites en línea, la consulta de deudas, el directorio, si hay transparencia, si hay accesibilidad, si hay una búsqueda avanzada, dinámica de contenido, de documentación, y ahí hay incluso consideraciones, prioridades para poder trabajar en las mejoras respectivas. Y pegándolo como en el ejemplo anterior, basado pues de que usted tiene las funcionalidades, podría ir y preguntarle para que le desarrolle y le haga una integración, y entonces en cuestión de segundos usted no tuvo que gastar días, ni meses, ni años para saber cómo puede ser igual o más eficiente. Abordando una de las preguntas importantes que decía, mito o realidad, ahora con la inteligencia artificial, si se pueden hacer pruebas realmente exhaustivas para que ese sitio o aplicación web o digamos, aplicación de escritorio que también existen todavía, que sea como un inspector, un auditor de Cuba para saber que realmente todas las mejoras que hay que realizar. La misma herramienta, cuando yo hice el comando anterior, dijo que incluso me dijo, ¿quiere realizar un análisis comparativo más exhaustivo entre los dos sitios de Heredia y Alajuela, con captura de funcionalidades específicas, brechas de servicios y una hoja de ruta técnica para cerrar las diferencias? Entonces, aquí se responde a una pregunta que hoy día ya no es un mito, sino una realidad. Sí se puede hacer pruebas exhaustivas y en cuestión de segundos, por lo que también es a considerar. Y esto, por ejemplo, si voy con el ejemplo, yo como Cuba Meet, yo trabajo como Cuba Manual. Entonces, yo actualmente llevo más de 2 semanas haciendo pruebas manuales para hacer la parte exhaustiva de una aplicación web, en este caso. Sin embargo, con la inteligencia artificial me podría haber hecho todo eso en cuestión de segundos, pero como yo dije anteriormente, hay que considerar las políticas porque podría vulnerar, y esas vulnerabilidades, en vez de ser algo beneficioso para el negocio, podría perjudicar y podría crear incluso una brecha a nivel país. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si es posible, por ejemplo, si usted quiere hacer pruebas exhaustivas para páginas web de dominio público, como incluso universidades, municipalidades, municipios, eso perfectamente se puede hacer, y es algo que les estoy adelantando de la parte de trabajos futuros, de que para Cuba no viene menos trabajo, sino viene más bien más trabajo, y es cuestión de pellizcarse antes de que otros lo agarren. Ahora bien, vamos con uno de los últimos ejemplos, la migración de tecnologías. Algo muy importante.
yo podría darle a ChatGPT, Blackbox ahí, o Gemini ahí, u otros, que yo tengo, vamos, pruebas automatizadas, qué sé yo, en C# o en Java, y yo quiero ver para Playwright, incluso yo quiero decirle, quiero usar el rendimiento entre ambos y que me dé una recomendación de basado en ese contexto, cuál tecnología me recomienda implementar en las pruebas. Podemos ver que arroja el código, ahí se puede ver perfectamente Playwright, ahí puede ver que lo hizo de una manera eficiente, puede ser que exista uno que otro error, pero es orientativo. Y como yo dije, quiero que me haga una comparación. Entonces, empezó a comparar Selenium con Playwright. O sea, si yo tengo C# y Playwright, entonces me hizo una tabla comparando la velocidad cuando se está ejecutando, la estabilidad de sus pruebas, la configuración que se necesita, el paralelismo CI/CD, el soporte que tiene para iframes, pop-ups, en identificación, la parte de los videos, el lenguaje, el aprendizaje, la escalabilidad. Entonces podemos ver, ejemplo, por ejemplo, el lenguaje y curva de aprendizaje. Me dice que en C# es más rígido el código por su sintaxis, pero que en Python es más flexible, limpio y rápido de escribir. En la velocidad, mientras en Selenium C# me dice que es moderado, comunicándose con WebDriver, en Playwright me está diciendo que es más rápido. Cuando vamos a la lista de recomendaciones, está diciendo que si yo tengo una comparación, por ejemplo, de Playwright en Python contra C#, me está diciendo que es 3 veces más rápido que Selenium, que hay menos código, es más legible y mantenible, que es perfecto para hacer esa mantenibilidad con CI/CD, Docker, que soporta paralelismo. Entonces, de lo que viene esto, que por ejemplo, muchas empresas tienen, por ejemplo, código en Java para automatización y con eso podrían decir, bueno, qué tan eficiente, porque supongamos que vamos, actualmente estamos ejecutando un conjunto de pruebas y ese conjunto de pruebas, no sé, tarda 3 horas, por dar un ejemplo. Cuando yo lo hago, yo digo, bueno, quiero hacer un extracto y comparar con otro lenguaje de tecnología, puede ser que esas 3 horas, como lo dice ahí, va a pasar a 1 hora. Entonces, ¿qué va a pasar con también esas 2 horas a nivel de negocio que podría aprovecharse hacia otras tareas y puede ser más eficiente incluso para resolver problemáticas a nivel del negocio y en cara de los clientes? Entonces, es bastante importante esto, en cara sobre todo al cliente, el usuario final, y también al cliente interno que tal vez yo que por ejemplo trabajo pruebas manuales y trabajamos con una herramienta, nosotros decidimos por experiencia pasar de Python a Playwright porque era más rápido y por el paralelismo como dice ahí. Entonces, si lo vemos también de un compañero de un departamento a otro, no es lo mismo que yo tal vez esté durando, que me digan, deme 30 minutos, en 10 minutos ya está la respuesta de cuál fue el resultado de lo que hicieron en el deploy los desarrolladores. Entonces, eso agiliza también en el tiempo del giro del negocio para incluso evitar la parte de pagos extra y de desgaste mental y muchas cosas entre las partes, que es muy importante, siempre pensando en cara del cliente. Ahora, vamos con el trabajo futuro. Con lo que hemos aprendido de inteligencia artificial y automatización de pruebas, existen varias áreas que se pueden abordar y que tienen mucho auge. En la parte educativa, donde se pueden crear perfectamente cursos, incluso yo le compartí a Tatiana que cuando ustedes quieran acceder, la misma inteligencia artificial me ayuda a hacer incluso un libro, un ebook, un libro digital de lo básico hasta la automatización de pruebas que cualquiera, cuando guste, igual el enlace yo lo podría poner en YouTube para que puedan acceder perfectamente y pueden ver incluso la misma herramienta le puede ayudar en capacitación
para adentrarse en el conocimiento respectivo. La migración, como pudimos ver, que es muy posible actualmente, tanto en Costa Rica como en muchas partes del mundo, que están implementando código de antaño, y si hacen la migración podrían ser incluso más eficientes para resolver tanto a nivel interno y obviamente en cara al cliente final. Y se puede hacer un análisis de herramientas y desarrollar una que unifique todos los tipos de pruebas. Eso es poniéndose un poco más creativo, pero con la inteligencia artificial usted podría llegar anteriormente uno podría decir, tenemos RPA, tenemos a Playwright, tenemos todas esas tecnologías, y usted podría desarrollar un propio compilador con sintaxis de todo eso que le analice y poder unificarlo e incluso ahorrarle costos al negocio de estarle pagando por determinada herramienta, porque tal vez solo necesita ciertos extractos de cada herramienta. Luego, se puede hacer, eso también es más como consultor a nivel internacional, se pueden hacer alianzas con sitios de hosting para ofrecer el servicio de automatización de pruebas funcionales y no funcionales e integrar ese código basado en componentes. Esto ahorita no sé cómo está en el mercado, pero estoy seguro que todavía hay mucho auge, donde para Hostinger y otros sitios se podría desarrollar una funcionalidad para decir, bueno, como vieron en los ejemplos, bueno, yo quiero ser tan competitivo como, no sé, la Munia de la Juela de Costa Rica, considerando incluso con experiencia como países como Guatemala y otros que están de antaño, podrían utilizar ese tipo de conocimientos para estar a un nivel igual o superior. Y podría ser, obviamente, un servicio, considerando que hay millones de páginas. El desarrollo de pruebas automatizadas con inteligencia artificial para redes sociales, que si bien no sé si han leído las noticias, que incluso si no me equivoco, Elon Musk fue uno que ya propuso que con inteligencia artificial iba a hacerle pruebas a la red social X para detectar deepfakes o deep news y todas esas cuestiones, para saber qué es lo que se está moviendo en esa red social y sea de calidad al usuario y no hayan engaños ni estafas. Si el Elon Musk, es muy posible que hay para las demás redes sociales también. Se puede ver con YouTube y otros que es muy posible que ya lo están haciendo, pero todavía hay mucho auge por investigar y afinar. Se puede hacer un desarrollo de pruebas automatizadas con la inteligencia artificial para el área de videojuegos. Se puede hacer una alianza con grandes empresas como Google, hablando en Estados Unidos, pero también en otras regiones a nivel mundial, para que vayan ir haciendo análisis de las páginas y que le vayan recomendando esas mejoras, y a la vez en esas mejoras que le recomiendan, si le podría decir Google, por ejemplo, bueno, yo vi que la zapatería de Colombia tiene estas mejoras, le gustaría fusionarse digitalmente con ella. Entonces, la inteligencia artificial, más allá, como vieron las preguntas, pues con todo eso, cuando se analiza, más bien hay muchísimo trabajo que se puede hacer y que se puede aprovechar. No estamos hablando de millones de dólares que todavía no se han aprovechado y que se puede hacer alianzas internacionales para trabajar en desarrollo e investigación en cada uno de esos aspectos, desde la parte educativa hasta la parte laboral, considerando como que hay millones de páginas y hay muchas páginas que incluso por experiencia tienen muchos errores. Conclusiones. Vamos a hablar en varios puntos: la educación, en lo ambiental, en lo laboral y en lo económico. En la educación, con todo esto del auge, todavía hay muchas oportunidades para capacitar, y como estamos viendo hoy, con automatización de pruebas, inteligencia artificial, como es incluso el CEPEC todavía siendo el colegio profesional de Costa Rica y siendo supuestamente como los que tenemos que estar en auge y siendo líderes, todavía ellos siguen incursionando con la inteligencia artificial. Entonces todavía hay muchas oportunidades de crear cursos y otras modalidades para educar a las personas,
a las empresas en este aspecto y que lo puedan aprovechar de manera positiva. Luego, en lo ambiental, ahí, eso es interesante de lo que yo estaba analizando, que hay altas posibilidades de que se pueda hacer un aporte a la huella del carbono. Son un poco, ¿no?, distante a lo que es la tecnología, pero cuando se hace más eficiente las páginas web, haciéndoles código limpio, fusionando, eso va a hacer que menos energía se requiera en los servidores y esa energía, entonces, con todo eso, como se ha hablado también de eso de que se usa el agua y todo lo demás y estamos contaminando el mundo cada vez que hacemos consultas, entonces se puede hacer esa parte del aporte aporte de todo el cambio climático, solo por estar haciéndole prueba de calidad, incluso con la inteligencia artificial. Claro, hay que hacer una matriz de comparaciones del gasto energético contra después cuánto gasto energético no va a haber debido a ello. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que usted tenga que, o sea, cada minuto que usted tiene en el celular, usted tiene que ponerlo a cargar y eso también impacta al ambiente. Entonces, si una aplicación es más eficiente, un minuto menos, tal vez usted dice, qué absurdo, un minuto, suena tonto, pero multipliquémoslo, vayámonos a una empresa como del sector financiero, demos nombres. Si usted llega y dice, bueno, yo vi la aplicación del BAC que duró 2 minutos para hacer una transferencia, porque tengo una lista grande ahí de cuentas. Entonces, mientras busco, mientras llego, pongo el monto y todo lo demás, eso me gasta tal vez 2 minutos de batería del celular. Ahora, si yo como les mostré en los ejemplos, usted utiliza la inteligencia artificial para que le dé recomendaciones, podría llegar y decirle que eso se lo filtre por no sé, el top 3, por dar un ejemplo, de las transacciones más usadas en el rango de fecha en el que está haciendo la transacción. Entonces, de manera inteligente se va a durar tal vez 1 minuto menos. Entonces, el celular le va a durar 1 minuto más. No tiene que cargar 1 minuto más. Ahora, ampliémoslo como entidades como el BAC. Pongamos 100.000 clientes. Estamos hablando de 100.000 minutos. Entonces, si hablamos que duraban 2 minutos, 200.000 minutos, cambia eso a 100.000 minutos. Entonces, claro que hay un impacto, incluso a la huella de carbono, porque entre más, creo que más de uno sabe que entre más usted usa el celular, más va gastándole la batería, y cuando ese celular ya usted le gastó la batería, usted tiene que comprar otro celular. Entonces, ¿a qué vamos? A residuos. Lo que estamos haciendo es dándole mayor vida a los dispositivos, incluso móviles, para crear menos basura digital. En lo laboral, como pudieron ver, hay muchas oportunidades a nivel nacional e internacional de alianzas para desarrollar en el ámbito educativo y en el ámbito de desarrollo. Como pudieron ver, por ejemplo, las municipalidades, pero así hay muchas páginas donde usted podría hacer análisis de eficiencia para que estas páginas sean más eficientes, pero a la vez, combinándolo incluso con la parte educativa, usted podría pensar de agarrar a una serie de estudiantes que quieren aprender de automatización de pruebas, ponerlos con las municipalidades, las páginas de las municipalidades, por dar un ejemplo, que son gratuitas, y ustedes podrían generarle un reporte y ya dieron trabajo, experiencia y aportaron a nivel país, y ahí importante laboral, como dice mucha gente que ¿dónde voy a agarrar experiencia? ¿Quién me la da? Aquí hay un claro ejemplo. Y obviamente lo económico, que hay grandes posibilidades de generar muchos ingresos para el país para hacer inversión social. Todo esto en parte, si ustedes lo ven y lo analizan, va de la mano. Ustedes podrían, por ejemplo, hacer una alianza con la municipalidad, y que en vez de que estuvieran pagando, no sé, 1 millón de colones para el mantenimiento de su sitio web, podrían ahí agarrar a estudiantes que le den experiencia y hacer un ahorro económico importante a la municipalidad, y que ellos puedan redistribuir esos ingresos.
Después de todo esto, lo que yo puedo aquí concluir es que hay grandes oportunidades. Eso que yo analicé e investigué, no lo vean como una charla más, vean como una oportunidad incluso de negocios que ustedes podrían perfectamente analizar y proponer a nivel nacional e internacional. Un ejemplo, como yo le decía a la que me acompaña, yo llegué, por ejemplo, y dije, bueno, voy a analizar, yo quiero adquirir un auto, vamos a ver el proceso. Entonces, en ese proceso duré 4 horas para que me dijeran cuánto tal vez dinero yo necesitaba, la prima y todo lo demás. Ahora, con la inteligencia artificial yo llegué y dije, bueno, con mi conocimiento, elaboréme una calculadora para ese contexto. Entonces, puedo pasar de 4 horas a literalmente minutos para saber un objetivo, y a la vez ese objetivo se puede convertir en una oportunidad de negocio que incluso empresas de autos de lujo ni tan siquiera tienen esa calculadora cuando deberían de tenerla. O sea, imagínense cuánto dinero pueden ustedes cobrarle para que tengan una calculadora y otra serie de funcionalidades, y lo pueden implementar en cuestión de minutos, y pueden impactar y beneficiar en la parte del tiempo incluso a las personas. Y como en todo eso, incluso el tiempo de las personas vale. Imagínense, multiplique 1 millón de minutos de las personas, cuánto eso impacta también en la productividad, en la estabilidad emocional en muchos aspectos. Entonces, aquí hay mucho auge, y yo de verdad los invito, los motivo a que sean curiosos y no se queden solo con esto que yo les enseñé, sino que vayan más allá y vean y analicen con mayor detenimiento cada uno de esos. En educación, por ejemplo, con esta investigación, yo lo doy a conocer a la asociación de estos estudiantes de informática de la UNED, y se interesaron de poder seguir abordando para enseñarles de este tipo de tareas de Cuba para los estudiantes de software. Imagínense, con todos esos estudiantes universitarios, lo que también impacta a corto, mediano y largo plazo cuando vayan a entrar en las empresas. Entonces, con todo esto, si tienen preguntas, comentarios, pueden decirlo aquí o ponerlo en YouTube, no sé, si alguien tiene alguna inquietud o algo alguna experiencia que quiera compartir con el público. Yo te doy una consulta. Bueno, se sabe que Playwright es un programa nuevo que se está implementando por Microsoft, pero ¿qué lenguajes de programación y qué aplicaciones en los navegadores utiliza? Digamos, esta es multilingüaje, soporta cualquier lenguaje, a diferencia de Selenium y las otras. Sí, digamos, en el caso de Playwright, como ahí dije en la investigación, él soporta muchos navegadores, es más flexible. Y yo que lo utilizo a nivel empresarial, sí, soporta tanto Chrome como otros navegadores y modalidades, y es muchísimo más eficiente. Habría que hacer una investigación más a detalle hasta qué nivel, porque también hay que tener presente que hay limitantes, porque, por ejemplo, cuando uno hace pruebas de biométricas, eso no se puede hacer con Playwright ni con otras herramientas. Entonces sí tiene sus limitantes, pero estoy muy seguro que sí tiene mayor soporte, porque sí hay comunidad trabajando al respecto. Se han migrado, digamos, para así decirlo, se han migrado de Selenium a Playwright. Por eso es que donde yo trabajo se tomó la decisión, o sea, esas decisiones no se toman adrede, sino que se hizo un análisis del impacto, de las dependencias, de la eficiencia, del alcance, porque nosotros sí usamos, por lo general usamos Chrome, pero también sabemos que existen otros navegadores como Firefox, el Microsoft Edge. Entonces, que nos asegurara a nosotros que las pruebas que haga son muy fiables. ¿Hay alguna pregunta ahí que sea así? No, por el momento. Entonces,
Sí. Tal vez, digamos, ¿qué sucede con PESTEL en el tema de todos los que son automatizaciones y demás? Que es para realizar pruebas. ¿Cuál? ¿Lo has utilizado o cómo lo ves? La herramienta Pentest para el área de ciberseguridad. No la he utilizado, sí he escuchado ella porque son muchas las herramientas, más sin embargo, lo que yo pienso es que, como vieron en la investigación, ustedes podrían combinar diversas tecnologías y, sí, claro, hay que tener cuidado con esto, como dije en un punto, las normativas, las regulaciones a nivel nacional e internacional, porque sí podría hacerle pruebas de ciberseguridad a la misma automatización, como yo hice la investigación. Claro, habría que comparar entre herramientas gratuitas y la herramienta ya paga, pero sí es muy posible que muchas herramientas podrían quedar obsoletas con todo esto del auge de la inteligencia artificial, por lo que sí como dije, hay que tener cuidado y analizar y hacer una matriz y decir, de repente hago esto, pero la misma herramienta yo podría desarrollar mi propia herramienta para que me haga esto y más. Entonces, es una muy buena pregunta, pero sí es muy posible que sí se pueda desarrollar una herramienta igual o mejor. Claro, un limitante, el conocimiento técnico que tenga la persona para desarrollarlo, porque, por ejemplo, si yo quiero desarrollar una herramienta, qué sé yo, como decía, de ciberseguridad, hay ciertas cuestiones que tienen que considerar normativas y código por detrás y APIs y muchas cosas que podrían vulnerar, entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí es, a lo que yo sé, sí podría ser posible desarrollar una herramienta igual, similar o superior. Que sea propia de la empresa. Exactamente, que sea propia de la empresa y que no vulnere y la empresa se ahorre, como dije, económicamente se podría ahorrar un montón de dinero pagando por algo que tal vez solo usan el 10% o el 20% y que tal vez necesitan, por ejemplo, tiene la herramienta A, B y C, pero de A ocupa un 20, de la B un 10 y de C un 5, y usted está pagando un montón de dinero por esas herramientas, simplemente, o sea, que además de que está pagando por esas herramientas, como solo ocupa A, B y C, digamos, tal vez un 35%, se le está yendo que un 250% en dinero cuando podría ahorrar esos costos y como en la parte educativa podría incluso agarrar estudiantes para que le hagan el desarrollo y la investigación y hacer ese aporte también social. Bueno, a mí me gustaría compartir algo y es que, digamos, bueno, no sé, muchas empresas lo que han estado migrando es a integrar la inteligencia artificial a muchas cosas. Por ejemplo, en mi empresa se ha adquirido, por así decirlo, Copilot empresarial para que, digamos, las personas no usen externamente ChatGPT específicamente, porque sabemos que mucha gente tiende a utilizar esta aplicación para consultas, para código, para demás. Y lo que se me ha implementado es tener esa integración en lo que es el Visual Code. Entonces, ha sido una herramienta útil porque, digamos, cuando usted está programando, cuando usted está el código, y puede ser miles de errores que usted está viendo, que prácticamente usted con Copilot agregado a Visual Code, prácticamente el sistema te tira ya, te quita los errores, hasta en comentarios les puedes agregar algo más, que simplemente el sistema lo que hace es te borra todos los errores y te reestructura el código a como tú lo quieras o como le has dado las instrucciones a la inteligencia artificial. Entonces sí es algo que se viene a futuro y digamos ahí lo que prácticamente nosotros hemos hecho es como ir verificando código por código para poder ver que sí está bien y que también hacer pruebas y tester de que el programa sí cumple con los requerimientos que se solicitan. Sí, Entonces ha sido de mucha ayuda. Con todo esto del auge, incluso como dice el acompañante, uno de los temas que se viene y está en auge también es que pueden crear su propio agente de inteligencia artificial enfocado al tipo de tareas y alimentarlo con el conocimiento de los profesionales
para que le haga, considerando todo ese conocimiento de Excel, PDFs y toda esa también experiencia, incluso con esa parte de la vulnerabilidad de la sensibilidad de los datos para que no afecte al negocio y otros se puedan aprovechar de tal vez, se le llama a veces portillo, para atacar o incluso usar esa información para hacer una competencia más fuerte de lo que el negocio ha venido haciendo. Entonces, sí, hay mucho auge y hay que tener mucho cuidado y sí, es importante eso. Y con la Asociación de Estudiantes de Informática de la UNED, uno de los temas que se viene, ya sea para, creo que el 15 de noviembre más o menos, vamos a estar dando una charla virtual gratuita, incluso con certificación de aprovechamiento de cómo se podría crear su propio agente de inteligencia artificial como asistente en ese caso del desarrollo de software, pero eso puede servir de manera general para también alimentar otro tipo de roles. Una consulta. Para que la inteligencia artificial no divague o invente tanta información, ¿solo se puede hacer limitando el prompt o hay alguna otra forma? Es que todo eso ya es completamente público, entonces no importa lo que usted le ponga, eso siempre se va a hacer público. Entonces, por eso decía que hay que crear normativas, como yo donde trabajo ya se crea también una normativa, y creo que también el CEPIC tiene una normativa, porque pues, todos esos datos, todo lo que usted le suministre, desde una forma, eso ya queda completamente público. O sea, se puede ver hasta noticias que alguien hizo una publicación y llegó inmediatamente la policía. Entonces, por eso es como decía ella, que lo que se viene acá también es un análisis serio de las empresas, de cómo pueden crear su propio agente de inteligencia artificial, que teniéndole un servidor propio, que se alimente de toda esa información propia y quede como en una burbuja y no salga afuera, pero hay que también tener esas normativas, porque cuando si usted usa la inteligencia artificial para armar eso, todo eso ya como un extracto ya quedó de manera pública, entonces hay que tener mucho cuidado, pero ahí lo que se recomienda es que hagan un agente propio con su propia infraestructura, considerando todos los límites y lineamientos para que toda esa información no quede vulnerada y más bien en vez de ser un beneficio sea un perjuicio. ¿Alguien más? En las certificaciones de ICQB hay una especialmente para aprender eso, ¿verdad? Sí, actualmente existen para inteligencia artificial, existen dos, una que dice IA Testing y otra de Gen AI. Y el documento está oficialmente gratuito para leer y con pruebas, y como dije, también estoy haciendo un desarrollo que va más allá incluso de lo que ustedes a nivel nacional, para que puedan aprender de una manera incluso de la mano de un experto y a un precio accesible, porque actualmente solo Senfotel va a cobrar $1,000 para una de fundamentos, pero no hay ni inteligencia artificial y al rato le cobrará eso y más con eso, pero yo en el ámbito educativo estoy aprovechando todas esas herramientas, incluso inteligencia artificial, para crear algo que incluso no solo enseñe de manera teórica, porque cuando uno lee esas documentaciones, le enseña teoría, más no le va a enseñar un montón de esas cosas que yo mostré aquí de trabajo futuros y muchas consideraciones de cómo podría usted aprovecharlo para que no sea simplemente que usted pagó por el curso, sino que ya puede sacarle provecho al mismo porque por ejemplo usted puede llegar y pagar la certificación de inteligencia artificial, tal vez le costó $1,000 esa capacitación, pero al momento de implementarlo tal vez se quede corto porque le enseñaron la parte teórica y no la parte práctica, como debería de ser, como es hoy día lo que es el aprovechar, que incluso hoy día para mí hay un gran debate con las empresas que están pidiendo las certificaciones, en ese caso hay STQB, pero también otras, porque
para mí no debería ser excluyente que si usted no tiene esa certificación, no quiera decir que no tiene el conocimiento práctico para poder traerle ideas al negocio que valen inclusive, para mí incluso muchísimo más que el haber pagado para sacar una certificación. Entonces, creo que también en el ámbito de recursos humanos se debería de venir una buena práctica de valorar esa parte de conocimiento y experiencia que aunque no tenga la certificación. Yo, en ese momento, yo no tengo ninguna certificación de ISTQB, pero tengo la experiencia y lo puedo decir con cada uno de los trabajos que he realizado, que no es algo excluyente y que más bien la misma certificación a veces le limita el conocimiento y se queda obsoleto contra lo que hay en el mercado. Lo puedo decir porque incluso yo lo debatí con uno de mis líderes en su momento, que hoy día es arquitecto, y que él me dijo que la certificación de ISTQB es muy cuadrada, o sea, tiene el conocimiento muy cuadrado contra lo que realmente se tiene que mover en el mercado y lo que debería de dominar el profesional en el rol o las tareas que se le asignen. Entonces, ese es otro gran reto a nivel laboral que los de recursos humanos, yo les recomiendo que revisen bien la trayectoria también de esos profesionales para que les saquen provecho, aunque no tengan las certificaciones, porque es muy posible que saben muchísimo más que una certificación. Sí es bueno porque certificarse porque les respalda el conocimiento, pero para mí no es excluyente que usted tenga que sacar el dinero para poder poner el conocimiento en práctica para ganarse, como decimos aquí popularmente, el arroz y los frijoles. Entonces, analice bien cuáles son esas certificaciones que tal vez quiera, y el conocimiento está gratuito, y más bien podría agarrar esas certificaciones y preguntarle incluso a ChatGPT o Gemini AI y otros cómo se podría aprovechar ese conocimiento en la parte práctica e irse alineando a esa área. ¿Algo más? Si no, estaríamos. Listo. Gracias.